El manga nos cuenta la vida de Shintaro Ibuki, un estudiante de preparatoria común y corriente que pertenecía al club de arte. Teniendo un mal día, ya que su clase se había aprovechado de él, encargándole que hiciera un buzón escolar de madera, solo porque es el club de arte. Además de que nadie se ofreció a ayudarlo en nada. Lo que no entendían era que el prota solo se dedicaba a dibujar, más no a hacer trabajos de ese estilo. Por lo que mientras estaba haciendo el buzón, una chica llamada Yoko Sugisaki lo estaba observando con una expresión bastante aterradora, cosa de la cual se había dado cuenta Ibuki, no poniéndose nervioso pero sí aterrado, suponiendo que quizás por todo el ruido que estaba haciendo la estaba quizás molestando. Pero no sentía culpa porque pensaba que Yoko no pertenecía al club de arte y solo estaba ahí para pasar el rato, cuando de repente ella se le terminó acercando a Ibuki enojado le pide que si tanto le molesta el ruido que se fuera a otro salón, por lo que Yoko le estaba mencionando que las herramientas que estaba utilizando para hacer el buzón las estaba empleando de mala manera, revelándole que lo ha estado observando desde hace tiempo y no está usando las herramientas de forma correcta. Como vio que Ibuki no estaba entendiendo nada de lo que le estaba diciendo, no tuvo más opción que ayudarle y enseñarle cómo es que se hacía, terminando de esa manera de hacer el buzón escolar, quedando mucho mejor de como lo estaba haciendo el prota, por lo que sin nada más que decir Yoko solo se despide de él para irse nuevamente a su asiento. Mientras tanto Ibuki se dio cuenta de que ella era una artesana por la forma en la que hacía las cosas, haciéndosele una gran habilidad muy increíble y dándole las gracias por su ayuda. Para Yoko no se le hacía la gran cosa, pidiéndole que no le agradezca, ya que lo hizo porque ella quiso. Ibuki, por lo emocionado que estaba, quería devolverle el favor y le pide que se deje dibujar, empezando a verla para poder plasmarla en papel. Yoko no se le hace una gran idea, ya que tiene el pensamiento que no le gusta hacer las cosas cuando se le obliga a hacerlas, así que le pide que no se sienta la obligación de devolverle el favor. Sin embargo, cuando vio cómo la estaba empezando a dibujar, quedó impresionada. El prota le menciona que cuando empezó a dibujar cosas que pensaba que no le gustaban, se dio cuenta que era cuestión de perspectiva, descubriendo que las cosas que más le gustaban estaban escondidas, por lo que cuando estaba por decirle lo que tenía en su libro de bocetos, de la nada ella le termina dando una patada y quitándole su libro de bocetos, ya que lo que había dicho el prota lo había malinterpretado la waifu, pidiéndole que no mirara de más profundo de su ser, despidiéndose y yéndose rápidamente hacia otro lado. En ese momento el profesor del club de arte estaba llegando, confundido porque Yoko ya se estaba retirando para su casa. Por otro lado, el prota estaba muy impresionado de que Yoko perteneciera al club de arte, ya que por su aspecto de pandillera pensó que quizás solo estaba castigada en el salón. El profesor le revela que no es el caso. Yoko está en el salón para hacer sus tareas escondidas, además de que va a una universidad de arte o algo así le había comentado, agradeciéndole por haber hecho el buzón escolar. Por otra parte, Yoko estaba viendo con detenimiento el cuaderno de bocetos del prota, sonrojándose por el gran trabajo que estaba haciendo Ibuki. Al día siguiente, mientras Ibuki estaba dibujando como de costumbre, el club de taiko estaba practicando como lo hacían todos los miércoles de la semana. Ese sonido era un delirio para el prota, ya que le gustaba mucho escucharlo mientras hacía sus cosas, pero para Yoko no era el caso, puesto que le molestaba un poco el sonido de los tambores, quejándose porque tenía demasiadas distracciones, y por ese principal motivo Ibuki dejó de disfrutar los tamborazos del club de taiko, por lo que cuando se detuvo, solo por fin Yoko pudo concentrarse en lo que estaba haciendo. Ibuki aún le pareció un misterio quién era Yoko, ya que no la conocía de nada. Solo lo que sabía de ella es que es muy buena haciendo cajas de madera y utilizando herramientas, dándose cuenta que ambos van en el mismo año pero en diferentes salón. No entendió exactamente por qué quiere aprender a dibujar. Ibuki sin más remedio se le termina acercando, cosa que dejó muy confundida a Yoko, cubriendo rápidamente su cuaderno de dibujo para que no lo viera. Le menciona que solo se quería disculpar por lo que había pasado, presentándose ante ella como el presidente del club de artes, contándole que su profesor le había contado que ella está estudiando algo de arte, por ello es que entró al club, queriendo ayudarle en lo que pudiera. Yoko, sonrojada, pensaba que el prota se reiría de sus habilidades para dibujar. Ibuki le dejan claro que jamás tuvo la intención de burlarse de su dibujo. Incluso le menciona que su boceto está muy bien trabajado, cosa que sonrojó a la waifu. Ibuki le confirma que está diciendo la verdad, ya que un dibujo de alguien que pueda hacer una caja muy bonita no puede ser para nada malo, aconsejándole que con su habilidad puede convertirse en una artesana profesional, cosa que no se tomó para nada bien Yoko, no haciéndole caso, y de una manera muy tierna comienza nuevamente a dibujar. Mientras tanto el prota se preguntaba qué fue lo que hizo para hacerla enojar nuevamente, descartando por completo la idea de involucrarse nuevamente con ella, cosa que no logró, ya que inconscientemente se termina entrometiendo, poniéndole un trozo de madera frente a ella y mencionándole que para empezar a dibujar muy bien, deberían de empezar poco a poco, recomendándole que empezara con lo simple para que fuera escalando. Ese consejo hizo enfadar aún más a Yoko,
haciendo que Ibuki mejor se fuera a sentar muy apenado. Pero sorprendentemente Yoko le pidió que le dejara ese trozo de madera para que lo dibujara, por lo que mientras Ibuki le estaba acomodando los objetos para que pudiera dibujarlos, le estaba mencionando que es raro ver a alguien estudiar artes para poder entrar a la Universidad de Artes, revelándole que igual está planeando hacer lo mismo, pero Yoko le deja en claro que no tiene planeado entrar a la universidad. Ibuki, sorprendido por esa aclaración, optó por no indagar más en su situación. Así que ella solo quiere aprender a dibujar, ya que de esa manera podría mejorar más en su trabajo. En un momento serio como ese, el prota quería saber cuál era el trabajo de la waifu, pero justamente el club de Taiko comenzó a tocar de nuevo, haciendo que Yoko perdiera la paciencia y fuera hasta el club de Taiko para reclamarles. Eso hizo que Ibuki recordara que anteriormente el club de Taiko estaba pasando por problemas, porque solo tocaban una vez a la semana y de esa manera no podían mejorar, pero el presidente no podía hacer nada ante eso, ya que había muchas quejas de la escuela por el ruido que hacían, no queriendo dar más molestias, ya que a la próxima queja les iban a cerrar el club, por lo que Ibuki rápidamente intentó detener a Yoko. Sin embargo, le sorprendió ver que la waifu no lo estaba reclamando, más bien les estaba animando para que hicieran un buen trabajo. Ibuki, sorprendido, le preguntó a Yoko si acaso es miembro del club de Taiko, pero ella se lo niega, revelándole que como ella fabricó ese tambor, solo quería mejorarlo para que saliera el mejor sonido de él. Eso hizo que el prota se diera cuenta que Yoko es una artesana de confiar, impresionándose de la gran habilidad que poseía su enamorada. El prota, después de unos días de estar atareado con tanto trabajo que le encargaron, por fin pudo estar más tranquilo en la sala del club de artes. Sin embargo, como Yoko estaba en el mismo club que estaba haciendo algo de ruido, quejándose porque no podía dibujar algo bien. Como era de esperarse, el prota no pudo ignorarla por completo, aconsejándole que para que pueda mejorar en un dibujo, primero debería de comenzar con dibujar lo que más quiera ella. Así que Yoko lo lleva a una tienda de tambores. Él, impresionado, no sabía que había una tienda como esa en la misma zona de que la escuela, aunque se terminó sorprendiendo más cuando vio que Yoko entró como si nada y llamó al dueño del lugar abuelo, dándose cuenta que era de su familia esa tienda. Yoko, al ver que no recibió respuesta de su abuelo, dio por hecho que estaba entregando pedidos, así que al contestar el teléfono de la tienda, otro cliente le estaba haciendo un pedido, quejándose con el cliente ya que a pesar de que era un pedido repentino, les estaba exigiendo que se lo tuvieran listo en una semana, cosa que Yoko no tuvo más remedio que aceptarlo, por lo que ese suceso cambió por completo los planes de los protagonistas, ya que como ambos fueron para dibujar, Yoko ahora se tenía que poner a trabajar, pidiéndole disculpas a Ibuki por haberlo hecho venir para nada. Pero la próxima vez sí dibujarían como habían quedado. Sin embargo, ese le pide que le deje dibujarla mientras está trabajando, cosa que ella no le vio ningún problema, aunque solo sería un rato. No he entendido por qué quería hacerlo si no había nada que mostrar, pidiéndole que se sentara un poco lejos de ella, ya que iba a utilizar herramientas para poder hacer el tambor. Por lo que mientras ella, toda hermosa, estaba trabajando, el prota la estaba viendo con una gran admiración a lo que hacía, comenzándola a dibujar mientras la veía concentrada, cuando de momento aparece en escena el abuelo de la waifu, quien le pregunta al prota quién exactamente era. Este, asustado por el aspecto del abuelo, saltó por lo sorprendido que estaba. La waifu le explica a su abuelo que es un compañero de la escuela y lo había traído. El abuelo no entendía nada de lo que estaba pasando, preguntándole al prota qué era lo que quería. Ibuki, por lo asustado que estaba, mejor se termina yendo rápidamente, pensando que si se hubiera quedado más tiempo el abuelo lo hubiera hecho enojar más. Así que cuando iba a ver cómo había quedado su boceto que estaba dibujando, se dio cuenta de que lo había olvidado, y por si no fuera poco, el abuelo lo terminó viendo, queriendo entender qué clase de chico era ese, porque había notado que su nieta, o sea Yoko, estaba cautivado por él, aunque ella se lo niega a toda costa, cosa que el abuelo no le cree, ya que ella mira el dibujo de Ibuki siempre que tiene oportunidad. Eso hizo enojar a Yoko, quien le pidió que no mirara ese dibujo. Al día siguiente Ibuki estaba muy apenado porque resulta que en realidad no iba a dibujar a Yoko, más bien a los tambores, así que supuso que ella se iba a enojar mucho al descubrir que la dibujó en secreto, queriendo descartar la idea porque puede que Yoko no hubiera abierto su libro de dibujos, cuando de repente aparece el profesor en escena para pedir al prota que le dejara calificar sus trabajos porque después de todo es el único alumno que les queda. Al término de la clase, este dio por hecho que su enamorada no vendría por lo que ha pasado, además de que ha estado ocupada con el negocio familiar, dando por hecho que quizás no la vuelva a ver jamás. Por de momento Yoko aparece para devolverle su cuaderno de bocetos. Está apenado, se disculpa por lo que había pasado el día de ayer. Ella, sin perder el tiempo, le pide a Ibuki que le deje tomar una foto al dibujo que hizo sobre ella, ya que le había encantado cómo lo dibujó. Como era de esperarse, Ibuki aceptó darle su cuaderno de bocetos, incluso le prometió que dibujaría mucho para ella, presentándose ante ella como Shintaro Ibuki,
y de esa forma Yoko se presenta ante él con su nombre, haciéndose un ambiente algo raro, ya que a pesar de que estaban conversando, apenas estaban presentando por sus nombres. Durante una clase de dibujo, el prota le estaba contando todo lo que pasaba a su amigo, estando algo deprimido porque no había visto a su enamorada durante una semana. El amigo confundido le menciona que si en verdad le gustara a Yoko, tan siquiera se hubiera dejado ver alguna vez. Este le deja en claro que lo que le gusta de Yoko son sus dibujos, más no él. Así que mientras ambos estaban muy entretenidos en su conversación, su profesor los interrumpe, ya que como estaban en medio de una clase les llama la atención porque estaban distrayendo a todos los que estaban alrededor. Al término de la clase, Ibuki salió algo cansado, porque estudiar para aspirar a la Universidad de Artes es algo muy duro, sabiendo que si en verdad quiere entrar tiene que dibujar tanto como le sea posible. Pensando de la nada en lo que había dicho su amigo, sonrojándose al saber que hay posibilidades de que Yoko le guste, y por si no fuera poco, estaba esperando a que Yoko saliera de la escuela inconscientemente, descartando rápidamente la idea para que no se dieran malinterpretaciones. Por lo que cuando iba de camino a casa, Yoko aparece en escena para saludarlo, cosa que sorprendió al prota ya que no esperaba encontrársela. Ella le pregunta qué estaba haciendo en ese lugar, y este le explica que fue a una clase sobre arte para prepararse para la universidad, preguntándole qué era lo que estaba haciendo ella. Yoko había ido de compras por algunas piezas de artesanía que le faltaban, por lo que como su abuelo la llevaba ahí cuando era pequeña, ya sabía dónde exactamente estaban las tiendas. Ibuki estaba muy feliz de habérsela encontrado a su enamorada, porque por fin la pudo volver a ver, notándola un poco más calmada a diferencia de la semana pasada. Ella, para no hacer la conversación más larga, estaba por despedirse del prota, no sin antes darle un boleto para una exhibición de arte, mencionándole que según lo había agarrado por casualidad, y pensaba dárselo como regalo de gratitud por haberle permitido tomarle fotos a sus dibujos. Ibuki estaba más que agradecido, aunque no quería que se hubiera sentido comprometida por eso, dándole las gracias y mencionándole que iría la semana siguiente. Sin más que decir, ambos se despiden para irse a sus respectivas casas. Ibuki por alguna razón sintió una sensación de tristeza, como si hubiera malentendido entre ambos, no haciéndose lo lógico que se encontraba en ese lugar a su enamorada si la tienda en la que fue a comprar quedaba en dirección opuesta a la de la preparatoria. Por lo que cuando de momento su profesor lo llama, pues resulta que le pregunta exactamente en la preparatoria de arte que en dónde iba, ya que como Yoko le preguntó sobre eso, no quería sentirse culpable por haberle dado una dirección que no era, además de que el boleto que le dio Yoko para la exhibición de arte era válido para 2 personas, suponiendo que quizás lo quiso invitar pero no pudo por lo nerviosa que estaba. Así que mientras ella estaba esperando su tren con mirada triste, Ibuki fue a alcanzarla para invitarla a que fueran juntos a la exhibición de arte. Ella, sonrojada como si lo estuviera esperando, acepta muy contentamente. Al día siguiente, mientras Yoko estaba trabajando, una de sus amigas llamada Himari estaba muy intrigada sobre la cita que iba a tener la waifu con su enamorado, puesto que se le hacía raro que la misma Yoko le pidiera ropa prestada para que pudiera ponerse, sorprendiendo el gran cambio de personalidad que tuvo, y cuando era pequeña, en lugar de vestirse normalmente como una niña, siempre se metía en diferentes problemas, siendo temida por todos los niños desde muy pequeña. Sin embargo, ahora por ahora Himari estaba feliz del cambio de personalidad que tuvo, ofreciéndole todo su apoyo en ese momento y mostrándole los diferentes tipos de vestidos que trajo con ella. Yoko, algo agobiada, le había dejado en claro que no quería nada de adornos, pero Himari no le hizo caso, ya que lo que quería era hacerle ver muy linda para su cita, por lo que mientras el abuelo estaba tranquilamente descansando en la cocina, estaba oyendo todo el escándalo que estaban haciendo las chicas, enojándose y yéndose a reclamar para que le dejaran en paz. Pero al ver lo que Himari estaba haciendo, quedó completamente impresionado con el nuevo aspecto que Yoko tenía, por lo que sonrojada ella le menciona que Himari le obligó a hacerle eso. Himari, orgullosa de su creación, le menciona al abuelo que Yoko es realmente muy hermosa y solo faltaría pulirle algunos detalles para que quede muy bella, bromeando con que conoce una agencia de modelos que podrían estar interesada en ella. El abuelo solo ignoró todo lo que había visto y le pidió a Himari que se retirara para su casa, ya que no quería que hiciera desastres en un taller, yéndose a dormir algo confundido. Por otra parte, mientras Yoko estaba acomodando el taller, estaba recordando la supuesta cita que iba a tener con Ibuki, poniéndose nerviosa y por accidente terminó tirando un bote de pintura en un tambor que tenía que ser entregado al día siguiente. Al limpiarlo, vio que la mancha de pintura era muy grande. Al llegar la mañana, su abuelo estaba impresionado al ver que su nieta se había quedado despierta toda la noche. Ella se disculpa por haber sido muy distraída e arruinar el tambor, prometiéndole que lo tendría listo ese mismo día para entregarlo al cliente, cosa que confundió a su abuelo, ya que se supone que ese día tenía una cita con Ibuki. Afortunadamente para Yoko, logró terminar todo el trabajo a tiempo, llegando súper cansada a su cita y disculpándose por haberlo hecho esperar, cosa que no era cierto, ya que había llegado justo a la hora. Ibuki, preocupado por ella, quería saber si se encontraba bien,
pero Yoko quería que se diera prisa para que pudieran llegar a la exhibición de arte. Al llegar, Ibuki sabía que algo no andaba bien con su enamorada, ya que notó que se estaba quedando dormida parada y cuando abrió los ojos le estaba reclamando una pintura porque según se la estaba quedando mirando feo. Ella, avergonzada por ese motivo, menciona que supuestamente ese cuadro se estaba burlando de ella. Al salir de la exposición, Yoko estaba demasiado cansada como para poder disfrutarla adecuadamente, que solo estaba mencionando palabras al azar que ni siquiera eran correctas. Ibuki se dio cuenta de eso. Ella se disculpa de que la cita hubiera salido mal, revelándole que estaba totalmente agotada por el trabajo que hizo, que no le dio tiempo de arreglarse para la cita que iban a tener, disculpándose por las molestias que le había causado. Pero Ibuki no pensaba de esa manera, no dándole ninguna molestia, por lo que Yoko mejor se fue corriendo rápidamente. El prota la detiene pidiéndole que la acompañara a un lugar al que la quería llevar. Ella, sonrojada, acepta y van a un templo que era famoso por tener un árbol muy grande con más de 400 años de antigüedad. Este tiene la creencia popular que al acercarte al árbol y tocarlo te va a dar un tipo de poder especial, ya que de esa madera es de la que se hace la mayoría de los tambores. Así que por ese motivo la quería llevar a su waifu para que pudiera ayudarla un poco. Yoko, confundida, le revela a su enamorado que en realidad ese árbol no es de la madera que se hacen los tambores, explicándole qué tipo de madera es y por qué la gente los confunde a menudo. Ibuki, sonrojado por ese motivo, no sabía qué responder al haberse confundido, y eso le causó mucha gracia a la waifu por la expresión que había puesto. Mientras tanto, Ibuki estaba disfrutando de la hermosa sonrisa que tenía Yoko. Por otro lado, el abuelo está hablando con los clientes para explicarle lo del tambor, pidiéndoles más tiempo para que lo hicieran. De eso se dio cuenta Himari, que aunque le había mentido con que eran otros asuntos, se ve que en el fondo el abuelo se preocupaba mucho por su nieta. Ibuki nos cuenta que de camino a casa ambos intercambiaron un número de teléfono con el pretexto de que se iban a prestar el catálogo que compraron en la exhibición de arte, sucediendo varias cosas inesperadas durante la cita. Y aunque no salió como querían que saliera, no estaba para nada molesto porque en verdad se había divertido con su enamorada, preguntándose si Yoko pensaba de la misma cita. Así que le pregunta a su amigo si es molesto contactar a una persona que te dio su número el mismo día, confiando un poco en ya que tenía algo de experiencia con las chicas. Su amigo le confirma que sí es molesto hacerlo, cosa que ya sabía el prota, pero quería confirmarlo, para que Yoko no lo tachara de un chico hostigoso que solo la está molestando. Sin embargo, su amigo le dejó en claro que dependía mucho de la situación, y si en verdad a la chica le agradaba o solo lo veía como un simple amigo. Pero como pudo notar que quizás Yoko le cae bien Ibuki, no habrá problema si la contactara inmediatamente. Ese se niega a esa idea porque no quería cometer algún error con ella, aunque su amigo la anima, ya que sabe que Ibuki le quiere volver a ver, cosa que este le confirma, quedándose dormido en ese momento. Polo, cuando despertó al día siguiente, estaba algo confundido porque su amigo le mandó mensajes en donde le menciona que no se presione demasiado por el tema, cosa que le había confundido si estaba muy seguro que le respondió antes de dormirse, pero al revisar su conversación detalladamente se dio cuenta que no le había respondido, y a quien le había mandado el mensaje de que quería volver a verla fue a la misma Yoko, quien lo había dejado en visto. Eso se lo terminó revelando a su amigo en el colegio, quien estaba muy triste por haberle enviado ese mensaje y no podía justificarse de ninguna manera, además de que no tiene el coraje de verla en la escuela directamente. El amigo, analizando su situación, supone que si no le contesta dentro de un día, solo quiere que sean amigos, recomendándole que solo aprendiera de esa experiencia para sus futuras relaciones, intentando calmarlo para que no se presionara tanto. Cuando de repente Yoko le envió un mensaje al prota en donde le propone que se vieran justo en ese momento, cosa que, como era de esperarse, el prota aceptó sin ninguna objeción, por lo que al término de las clases su amigo lo había acompañado, ya que sería más fácil explicárselo directamente todo lo que había pasado. Cuando de momento va llegando la hermosa de Yoko a saludar a su enamorado, pero no había llegado sola, pues resulta que Himari la había acompañado. El manga nos muestra un poco sobre la perspectiva de cómo vivió ese mensaje la waifu. Como era de esperarse, estaba confundida, ya que no sabía qué era lo que exactamente se refería, preguntándole a Himari sobre ese tema. Ella le menciona que Ibuki es un tipo que es muy hostigoso, recomendándole que lo bloquee y lo llame más adelante para que se calmen las cosas, pero al ver que su amiga en verdad estaba interesada en ese tipo, mejor se tranquiliza para que pensara mejor las cosas. Yoko, sonrojada, le deja claro que según no está interesada en él, solo tiene curiosidad por saber por qué le escribió ese mensaje, pidiendo ayuda a Himari porque tiene más experiencia en el tema. Ella, aunque le quería dar una respuesta lo más exacta posible, no llegó a ninguna posible conclusión, por lo que decide mejor acompañarla cuando se reúna con Ibuki para descubrir de esa forma por qué le mandó ese mensaje. Así que cuando se reunieron, ella le comenzó a reclamar al amigo de Ibuki, pensando que ese era Ibuki. Sin embargo, el verdadero prota apareció en escena para poder aclarar las cosas. Himari, apenada por ese motivo, se disculpó con Ibuki por haberlo confundido. Por alguna razón extraña, ese también se terminó disculpando.
aunque el amigo estaba más que aliviado de que se pudiera aclarar el malentendido, yéndose de ese lugar para que el par de tortolitos pudiera arreglar sus problemas. De igual manera Himari se fue, ya que iba a alcanzar al amigo del prota para poder disculparse por todo lo que le había dicho. Un poco más calmadas las cosas, Yoko le revela que ese mensaje fue algo muy repentino, no estando acostumbrada a ese tipo de cosas, aunque se pudo imaginar que quizás las cosas serían de esa manera. El prota le deja claro que ese mensaje se lo había enviado por error, pero lo que dijo en el mensaje es lo que en realidad sentía. La waifu sonrojada le da un pequeño regalo a Ibuki, disculpándose por lo sucedido. Este nervioso no entendía por qué ella le había dado un presente. Yoko le pide que solo lo abra, resultando ser un pequeño llavero de tambor, impresionándose de que ella misma lo hubiera hecho. Yoko menciona que no es muy buena cuando se trata de expresar sus pensamientos o sentimientos. Es por ese motivo que en lugar de decirlo con palabras, lo demuestra con hechos, estando muy feliz de haber recibido ese mensaje porque igual se sentía de la misma manera, queriendo volver a tener una cita con el prota nuevamente. Ibuki, desde ese momento, se dio cuenta que Yoko estaba siendo muy honesta con sus sentimientos, puesto que la sonrisa más sincera que le mostró fue debajo del ar. Al día siguiente el par de tortolitos estaban caminando en la azotea de la escuela juntos, por lo que cuando Yoko probó algo de comida de su enamorado, quedó completamente sorprendida. Ibuki pensó que quizás no le había gustado, pidiéndole que no se esfuerce a comerlo, pero ella le menciona que era todo lo contrario, puesto que en verdad le había gustado, no pudiéndose creer que con ingredientes tan simples hubiera hecho algo tan delicioso, siendo la primera vez que comía algo tan rico. Después de todo lo que había sucedido anteriormente, el par de tortolitos comenzó a comer juntos, para que de esa forma se llegaran a conocer mucho mejor. Ibuki le pregunta a su enamorada si de casualidad le gustaron los dulces, ya que esa mañana había pasado a una tienda de conveniencia a comprar algunos que le llamó la atención, resultando ser bolitas de chocolate. Ella, emocionada, le revela que había comido muchos de esos dulces cuando estaba más pequeña. El prota, al ver que Yoko estaba contenta, le pide que tome los dulces para que los pueda comer. Sin embargo, ella se negó a esa petición. Ibuki, confundido por eso, no entendía por qué no quería si eran sus favoritos. Pero antes de que pudiera explicarlo, había sonado la campana de la escuela. Yoko aprovechó esa oportunidad para irse rápidamente a su salón, y por lo nerviosa que se había puesto, se terminó tropezando por accidente, levantándose y tomando sus cosas para irse. Ibuki le cuenta a su amigo todo lo que pasó, no entendido por qué tuvo ese tipo de comportamiento con este, preocupándole porque ha estado muy distante últimamente. Su amigo le pide que no se preocupe, ya que no está en una relación con Yoko aún. Esta conversación la termina escuchando Himari, quien le revela que Yoko no quiso comer los dulces porque está a dieta, pidiéndole a Ibuki que tratara de recordar qué ha comido últimamente su enamorada. Este le comienza a mencionar todo lo que Yoko había comido, no pareciendo como si en realidad estuviera en dieta. Sin embargo, Himari no se le hace lógico que ella lo estuviera evitando sin razón aparente, pidiéndole que confíe más con su enamorada. Dejándose de lado, Ibuki sabía muy bien que no era cuestión de confianza, más bien no le correspondía tomar esa posición en primer lugar porque no era nada, así que por lo dudoso que se sentía terminó yendo hacia su casa, en donde se encontró con el abuelo de Yoko, asustado el prota ya que no se lo esperaba para nada. Sorprendentemente, el abuelo lo detiene antes de que se fuera para invitarlo a que comieran. Este lo lleva a un lugar para que pudieran comer juntos, preguntándole cuáles eran sus intenciones con su nieta. Este, confundido por la pregunta, pensó que el abuelo le preguntó sobre el motivo de la visita. Sin embargo, no se refería a eso, contándole un poco sobre el pasado de Yoko. Ella era una chica que desde muy pequeña le ha llamado la atención la artesanía, aprendiendo rápidamente a hacer tambores y diferente tipo de cosas, así que por ese motivo no solía salir con amigos durante su época de secundaria, prefiriendo ayudarle con el negocio de los tambores y sintiéndose un poco triste porque le dio demasiados problemas a su nieta, queriendo desde el fondo de su corazón que Yoko fuera feliz. Como el abuelo ya había bebido demasiado, mejor pidió la cuenta para que se empezaran a retirar. Ibuki, cuando estaba a punto de revelarle algo muy importante al abuelo, ya se había dormido. Sin más remedio, el prota tuvo que llevárselo cargando, no teniendo una idea clara de lo que le iba a decir al abuelo, cuando ni siquiera Yoko confía por completo en este. Ibuki estaba impresionado de las grandes manos que tenía el abuelo, y este le termina revelando que las manos de sus nietas son muy similares, queriendo que como artesana se sintiera orgulloso por eso, aunque últimamente se ha estado empezando a interesar por los chicos. Eso le hizo darse cuenta a Ibuki que la razón por la cual no quiso tomarlo de la mano cuando ella se había caído fue por sus manos ásperas. Cuando de momento Yoko aparece en escena, Yoko estaba sorprendida de que Ibuki se encontrara con su abuelo, invitándola a pasar al taller para poder dormir al abuelo y descansar, dándole las gracias por haberlo traído. Este, para no darle más molestias, se despide de su enamorado,
pero Yoko lo detiene disculpándose en ese momento. No sabiendo el motivo, pero sabe que si Ibuki fue a su casa era por algo. Ese le pide que fueran a un lugar un poco más calmado. El prota le revela que tocó las manos de su abuelo, describiéndolas como las manos de un verdadero artesano, y ese le mencionó que las manos de Yoko eran iguales. Eso hizo que Yoko recordara que en el pasado muchos se quejaban por el tipo de manos que tenía, puesto que como era artesana eran muy ásperas. Sin embargo, no le dio mucha importancia. Lo sorprendente fue que para Ibuki sus manos eran increíbles. Eso puso muy sentimental a la waifu, agradeciéndole por el cumplido, ya que era la primera vez que alguien le decía algo como eso, cuando de repente Ibuki le revela que le gusta demasiado a ella, describiendo cada uno de los detalles que le hacen encantadora para él, y pidiéndole que fuera su novia. Ella con lágrimas en los ojos se levanta para revelarle que igual le gusta mucho, dándole su mano para pedirle que cuide bien de ella ahora como novios, tomándose de las manos para poder confirmar de esa manera su relación amorosa. Por lo que cuando llegó a su casa el prota no podía creerse que ya estaba en una relación amorosa con su waifu, ya que en el pasado, cada que se le confesaba a la chica que le gustaba, lo terminaban rechazando muy seguidamente. Por ese motivo tomó la decisión de no enamorarse para no salir lastimado, aceptando que su amor no sería correspondido por la persona que en verdad le gusta, teniendo ese pensamiento por mucho tiempo hasta que Yoko apareció en su vida, sintiéndose tan feliz por ese hecho y no pudiéndose creer hasta el momento, por lo que sin perder el tiempo le invita a su enamorada a que fueran a un café para poder conversar un rato, y aunque perdió algo de tiempo planeando cómo le iba a decir, al final se armó de valor para enviarle el mensaje final. Sorprendentemente Yoko lo leyó enseguida y le respondió a su habitación que estaría encantada de ir, por lo que al día siguiente el par de tortolitos van a un café bastante elegante y la waifu se ve extremadamente hermosa. Durante su cita, Ibuki notó que su enamorada estaba muy callada, malinterpretando la situación nuevamente y pensando que quizás se habría arrepentido de haber aceptado ser su novia. Pero resulta que Yoko se ve que Ibuki iba a una escuela preparatoria de arte para aplicar a su examen de la universidad. Estaba pensando que no quiere convertirse en un estorbo para su verdadero objetivo. Ese le deja en claro que jamás la vería como un estorbo, al contrario. Gracias a las cosas que Yoko había hecho por lo motivó para poder seguir mejorando en sus dibujos. Además de que se dio cuenta que tanto camino le falta por recorrer. Yoko sonrojada le alegró mucho oír eso, cuando de momento aparece Himari en escena para darle la bienvenida, pero se impresionó al ver que el par de tortolitos en el café, y por si no fuera poco, cuando Yoko le reveló que ya son novios, se puso muy feliz por su amiga abrazándola. Por lo que cuando salieron del café el par de tortolitos, Yoko se disculpa por no haberle dicho a Ibuki sobre que Himari trabaja en ese lugar, pero él no consideró que Yoko tuviera la culpa cuando él es quien escogió el café. Yoko le menciona que a quien más ganas tenía de contarle sobre su relación era su amiga, teniendo una conversación muy alegre cuando iban de camino a casa el par de tortolitos. Por lo que volviendo con el manga, el par de tortolitos se iba a reunir de nuevo. El prota, al ver a su enamorada, quedó encantado por cómo se veía. Yoko, como era de esperarse, se alegró de ver a Ibuki dándole los buenos días muy entusiasmada. Así que sin más que decir, se suben al autobús para que pudieran llegar a su destino. Se nos cuenta que un día anterior Himari estaba hablando con el amigo de Ibuki, contándole que la primera salida del par de tortolitos iba a ser en una granja. El amigo pensaba que era una buena idea, pero Himari le pide que no la idealice demasiado, ya que una granja según ella es un lugar donde todos los animales apestaban, preocupándole que ese hecho arruinara su primera salida, porque piensa que quizás no eligieron bien el lugar, habiendo muchas más mejores opciones para que pasaran el rato, pero no fue el caso. El amigo no le dio mucha importancia a eso, ya que a la única que le importaba era Himari, así que por ese motivo los terminaron siguiendo al par de tortolitos para vigilar cómo iban en su cita. El amigo le reclama a Himari porque jamás le mencionó que se sentarían detrás de ellos, pero era algo que Himari no estaba consciente, ya que no la dejaron elegir sus lugares. Y por si no fuera poco, mientras estaba discutiendo, Ibuki les termina hablando para saber si no les molestaba su asiento, que estaba algo reclinado. Afortunadamente no se dieron cuenta, porque hasta Yoko pensaba que las personas que se sentaron detrás de ellos eran extranjeros. Ibuki se puso muy nerviosa al oír esa aclaración, puesto que estaba muy sonrojado al quedarse mirando a su enamorada, esforzándose para no hacerla sentir incómoda. Por ese motivo estaba fingiendo que según se estaba sintiendo bien. Por otra parte, Yoko estaba emocionada al ver que dentro de los snacks que compró, había uno con su sabor favorito, contándole que cuando fue al supermercado encontró de varios tipos, quedando muy asombrada, llegando al punto en donde no pudo contenerse y compró todos. Ibuki, al ver a su enamorado emocionado, no pudo evitar reírse, haciendo que Yoko lo malinterpretara porque pensó que quizás ya sabía que los tenía, sorprendiéndole el hecho de que le gusten los snacks a Yoko. Ella se lo confirma.
aunque no sabía por qué se sorprendió por ese hecho, cuando de momento el autobús frenó de repente, haciendo que el par de tortolitos quedara en una posición bastante junta, sonrojándose por ese motivo y separándose rápidamente. Al bajar del camión, fueron a comprar un par de helados, momentos que en verdad estaba disfrutando tener el prota, queriendo que duraran para siempre. Por lo que cuando nuevamente volvieron al autobús para seguir con el tour, tanto el par de tordolitos como los amigos estaban viendo lo fuerte que estaba lloviendo. Los enamorados estaban sorprendidos por ese hecho, ya que el pronóstico del clima había dicho que iba a estar soleado, así que al mismo tiempo ambos sacan de su bolso un paraguas, impresionándose de que pensaran de la misma manera y que estuvieran preparados por cualquier cosa. Hinami, al ver que ellos no tenían paraguas, empieza a hacer un berrinche porque estaba lloviendo fuerte, reclamándole al amigo de Buki porque según es su culpa que no habían traído su paraguas para que pudieran salir a divertirse. Como era de esperarse, los tortolitos oyeron todo, por lo que sin más remedio le ofrecieron su paraguas a la pareja, solo para que el par de tortolitos compartiera uno, cosa que se terminó logrando, aunque el amigo estaba más impresionado de que ambos aún no los hubieran reconocido de nada. Y Buki por su parte estaba muy sonrojada, aunque no le agradaba por completo la idea de que estuviera lloviendo. Sin embargo, le hacía un poco feliz que ambos compartieran paraguas juntos. Yoko estaba preocupada, ya que como su enamorado se estaba alejando mucho, notó que sus hombros se le estaban empezando a mojar, pero este le menciona que se encontraba bien. Así que como la lluvia empezó a aumentar más fuerte, ella le propone que fueran a un restaurante a refugiarse, cosa que el prota se negó, mejor sugiriéndole que fueran al establo, ya que como la actividad de ordeño que tenía muchas ganas de hacer su enamorada era bajo techo, no habría ningún problema en que la realizara aunque lloviera. Yoko, sonrojada por lo considerado que era su enamorado, le da las gracias y se va rápidamente. Por lo que cuando llegaron al establo, Yoko estaba muy feliz de poder ordeñar a su primera vaca, aunque no fue lo mismo para Himari, quien simplemente no podía hacerlo. Luego de ello, el par de tortolitos tomaron un vaso de leche fresca, haciéndoseles muy delicioso como sabía. Un poco más calmadas las cosas, y Buki le hace saber que le es sorprendente saber que los tambores se hacen con materiales provenientes de la vaca. Ella se lo confirma, aunque hay diferente tipo de razas, revelándole que ella suele tratar con otro tipo de materiales a la hora de fabricar. Por ese mismo motivo, le dio curiosidad saber más sobre las vacas, desde una perspectiva como fabricante, dándole las gracias a su enamorado por haberlas acompañado. Este sonrojado le menciona que siempre hay muchas cosas por aprender, y le gustaría que lo pudieran hacer juntos. Luego de ello, Ibuki se dio cuenta de que había dejado de llover, y su enamorada al ver los paisajes se le quedó viendo con una mirada muy hermosa que dejó al prota muy cautivado, cayéndose por un momento, pero Yoko lo detiene preguntándole si acaso se sentía bien. Este se lo confirma, pero al notar que se tomaron de las manos se sonrojó demasiado, y cuando estaba a punto de apartarse la mano, Ibuki la toma con fuerza para que pudiera ir tomado de la mano junto con su pareja. Por parte de los amigos, Himari se quedó dormida en el autobús con muchos recuerdos que había comprado, divirtiéndose durante el viaje. Al día siguiente, Taki le hace notar al prota que se notaba muy contento, felicitándolo por haber tenido una cita en el rancho junto con Yoko. Este, en lugar de agradecerle, quedó sorprendido, ya que en ningún momento le mencionó que iba a tener una cita con Yoko, y mucho menos en el rancho. Así que Taki le hace saber que lo pudo deducir por el llavero que tenía, sabiendo que como es un lugar muy popular era muy fácil deducirlo, aunque en realidad estuvo cerca de delatarse a él mismo. El prota se la creyó haciéndole sentido lo que dijo, aunque se le hacía raro porque ese llavero lo compró en un lugar de descanso y no tenía nada que ver con el rancho. Taki, para cambiar la conversación rápidamente, le pregunta sobre el curso de verano, ya que cuando lo tome tendrá que trabajar en varias ocasiones adicionales al curso, y de esa manera no tendría más tiempo para citas en ninguna otra actividad, pidiéndole que lo piense bien porque no es algo que esté forzado a hacerlo, aunque Ibuki ya había mandado su solicitud con antelación, dejándole en claro que sí lo tomara, tomando por sorpresa a Taki, aunque él igual tomaría el mismo curso. Por parte de Yoko, le estaba contando todos los detalles que pasaron durante su cita a Himari. Ella solo se hacía la sorprendida porque de lo contrario se delataría ella misma, con que lo siguió durante su cita. Por lo que emocionada le pregunta dónde tenían planeado ir durante las vacaciones de verano. Yoko, con un tono dudosa, no cree que puedan darse un descanso durante las vacaciones, ya que como su enamorado tiene preparatoria incluso los sábados y domingos, tendría una temporada ocupada para ambos. Himari era la que más le afectó la noticia, ya que eso quería decir que no podrían salir en lo absoluto. Yoko estaba consciente de eso, sin embargo estarían almorzando juntos diariamente, además de que como cada martes el prota no tenía clases en la preparatoria y la tienda de tambores de Yoko estaba cerrada, tenían mucho tiempo libre para reunirse. Por ese motivo el par de enamorados decidieron reunirse en un lugar después de la escuela. En otras palabras, tendrían una cita después de la escuela,
por lo que llegando el día, Yoko había asustado a su enamorado porque se había quedado 5 minutos detrás de él mirando lo que estaba haciendo, no queriendo interrumpirlo porque estaba muy concentrado. Ibuki, feliz de ver lo hermosa que se ve su enamorada, le pide que se vayan para continuar con su cita, pero ella estaba intrigada por lo que decía su cuaderno, preguntándole por qué tiene que hacer 10 dibujos por día, pensando que quizás son tareas de la escuela preparatoria. El prota se lo niega, ya que esa tarea lo hace porque él quiere. Yoko le pregunta si ya terminó por hoy, cosa que Ibuki le niega, pero le pide que no se preocupe por eso, porque lo haría antes de que se fuera a dormir. Eso no le pareció correcto a Yoko, ya que los debería de hacerlo correctamente, especialmente porque eso es algo que decidió por su cuenta, pidiéndole que los terminara mientras lo esperara. Ibuki no le parece correcto eso, ya que no quería hacer de lado su cita, pero Yoko le pide que termine sus dibujos porque no quería ser una distracción para su examen, además de que se podía quedar con él, sonrojándose al instante por haber dicho esas palabras. Sin embargo, le menciona que también había traído su trabajo con ella, por lo que ambos se ponen a hacer lo que tenían que hacer sin interferir el uno con el otro. Al final no tuvieron citas, más bien pasaron la mayor parte del tiempo en la sala de artes. Pasándose el tiempo, Ibuki nos cuenta que cambiaron de lugar para comer ya que era época de invierno, además de que tenía muchas pesadillas en donde soñaba que no entraba a la universidad. De igual forma, entre más dibujaba, más se saturaba y perdía su punto de vista. Se nos muestra que Yoko tenía apuntado en su calendario el cumpleaños de su enamorado, por lo que estaba trabajando en darle un buen regalo. Así que al llegar el día de su cumpleaños le entrega su regalo y Ibuki a la hora de abrirlo quedó muy emocionado tomándolo de la mano para agradecerle por haberle hecho eso. Dejando eso de lado, en las siguientes páginas del manga se nos muestra lo mucho que el prota se está esforzando para cumplir su objetivo. De igual manera, como estaban pasando las diferentes épocas del año los tortolitos, colgando sus deseos de año nuevo junto con todos sus amigos. Al igual, el abuelo de Ibuki le enseñó una foto en donde su padre la estaba cargando cuando era más pequeña, dándole un kimono que se usa de generación en generación. Y en el día de su cumpleaños de la waifu, el prota le había traído un regalo que resultó ser una pintura de ella con su nuevo kimono en un marco de madera, regalo que en verdad le había encantado a la waifu, llegando al punto en donde se salieron las lágrimas por lo conmovida que estaba, y agradeciéndole a su enamorado por eso. Llegando el día de la graduación, el par de tortolitos se había reunido para enseñarle las fotos que se tomaron y conversaran un poco, por lo que llegando al momento en que dieron los resultados de la universidad, Ibuki le llamó a su enamorada para decirle la noticia que ya había entrado, y ella, al tan solo verlo, le termina dando un abrazo para felicitarlo, llegando a una nueva primavera en donde las cosas estaban cambiando mucho. Dejando eso de lado, el par de amigos van al departamento de Ibuki para celebrar que estuvo bien todo, ya que todos los eventos que tenía pendientes salieron como lo esperaron. Taki estaba muy sorprendido de que su amigo hubiera alquilado un departamento de último momento, preguntándole si acaso le convenía ese. Ese se lo confirma, aunque no había tenido tiempo para desempacar todas sus cosas. Ibuki por fin se pudo tomar un descanso después de andar pensando solo en exámenes durante un largo tiempo. Taki lo comprende, ya que se le había complicado mucho sacar pinturas para sus pruebas, alegrándose de que hubiera aprobado el examen, ya que muchos de sus compañeros han estado dando clases de arte japonés. En ese justo momento, Taki notó el llavero de la granja cuando tuvieron su cita el par de tortolitos, haciendo que recordara la reunión que tuvo con Himari anteriormente, quien le mencionó que tendrían una misión importante que cumplir. Se le hizo algo ridículo que ella siempre vistiera de traje cada que se reunieran, pero ella enojada solo le pide que no se centren en ella, ya que tienen que hacer realidad el amor de sus amigos. Taki no le dio mucha importancia a eso, si se supone que los tórtolos ya son novios, pero eso no era a lo que se refería, revelándole que el verdadero romance empieza cuando ya se empezaron a acostumbrar a salir, haciéndoseles notar que sus amigos son muy malos para expresar sus propios sentimientos, y puede que eso sea un problema a la hora de que su relación se empiece a desarrollar, por lo que Himari por eso estaba vigilando a su amiga. Taki no le da mucha importancia porque es algo que no le incumbía. Sin embargo, lo que más le preocupaba a Himari era que los tortolitos no habían tenido una cita desde hace más de 9 meses, cosa que impresionó mucho a Taki no pudiéndoselo creer. Himari se lo confirma, revelándole que solo se vieron en ocasiones especiales y solo por un par de horas. Además de que Ibuki ha estado muy ocupado con sus exámenes en esa época, queriendo que el prota anime más a Yoko por lo que hace. Regresando al presente, Taki notó el tambor que Yoko le había dado como regalo a Ibuki. Este lo hace sonar porque en verdad le había gustado, revelándole que fue gracias a Yoko que pudo aprobar el examen, ya que si no fuera por su ayuda piensa que no hubiera ocurrido ese milagro. Eso hizo recordarle a Taki las palabras que le había dicho Himari, que los deben de vigilar para que puedan demostrar sus verdaderos sentimientos, así que le pregunta si le dijo gracias a ella porque pudo pasar el examen. Le revela que no le había dicho nada, cosa que enojó a Taki porque eso es algo que se debe de decir con el calor del momento. Se lo agradece,
por recordárselo, queriendo decírselo la próxima vez que se vieran. Por lo que al llegar el día de su siguiente cita, Ibuki estaba consciente que volvería a salir con su enamorada después de 9 meses que no salieron a ningún lado, pensando en cómo le iba a agradecer por haberlo apoyado durante su época de exámenes, estando un poco nervioso porque era otra cita con Yoko, queriendo ser alguien firme que le demostrara que aún la sigue amando y tomar las riendas de la relación. Cuando de momento va llegando Yoko con un auto, llamando a Ibuki rápidamente, pidiéndole que se subiera sin decir nada. Este impresionado le empieza a hacer una serie de preguntas, pero ella solo le pide que entre ya que se lo explicará en el transcurso del camino. Ya un poco más tranquila las cosas, Yoko le comienza a explicar a su enamorado que después de que terminara de trabajar, no había encontrado su teléfono por ningún lado, no pudiéndole avisar que ya iba en camino. Desafortunadamente para ella, cuando fue a tomar el tren en su estación estaba fuera de servicio ya que tenía un problema no entendiendo exactamente cuál era, optando mejor por tomar un taxi. Sin embargo, había una cola gigante con la gente que estaba esperando el taxi y los autobuses, así que mejor decidió tomar coche prestado con el permiso de su abuelo, conduciendo muy rápido para poder reunirse con su enamorado. Eso hace que se sonroje mucho el prota ya que prácticamente todo hizo por él, agradeciéndole por venir a recogerlo y sorprendiéndole el hecho de que tuviera licencia y supiera conducir. Ella le revela que no tenía planeado hacer nada de eso, queriendo que fuera algo más sorprendente, puesto que después de todo es su primera cita después de mucho tiempo. El prota no le pone ningún pero, ya que en verdad la había sorprendido cómo la fue a ver, disculpándose ya que conduciendo se cansaría más, sugiriéndole que mejor encontraran un sitio para que pudieran caminar juntos. Pero ella en realidad se encontraba bien, preguntándole si quería ir a dar una vuelta. Como era de esperarse, se lo confirmó que sí quería. De esa manera, el par de tortolitos se aventuró a dar una vuelta en el carro. Ibuki nos revela que tenía planeado hacer muchas cosas durante la cita, pero al ver a su enamorada de perfil mientras manejaba, le parecía muy atractivo que no podía dejarla de verla, olvidando por completo cuánto tiempo había pasado, y no dudando ni un segundo en seguirla hasta donde fuera. Pero cuando se percató de lo que en verdad estaba haciendo su enamorada, resulta que como iban en una autopista, le estaba subiendo mucho la velocidad, suponiendo que quizás estaba yendo por un camino equivocado. Así que cuando trata de preguntarle a dónde van, ella le pide que no le hable por un rato porque iba muy concentrada en lo que estaba haciendo. Luego de ello, el par de tortolitos llegaron a una playa, haciendo que el prota se sorprendiera mucho al ver el océano. Yoko se disculpa por eso, ya que fue un plan bastante repentino, trayéndola hasta una playa. Este no le ve ningún problema, puesto que en verdad ama el océano. Su enamorada le revela que siempre solía venir con su abuelo cuando era pequeña, haciéndosele una playa bastante agradable y refrescante a la vez. De esa manera podía pasar un momento bastante agradable junto. El prota, sin más que decir, solo le da las gracias a su novia, explicándole que mientras estaba muy concentrado en su época de exámenes, no pudo decirle, pero ahora le agradece por haber pasado los exámenes, ya que fue gracias a ella. Yoko no opina lo mismo porque en realidad no hizo nada. Este la contradice, ya que si pudo pasar los exámenes fue porque tenía la seguridad de que ella estaría con él. Cuando de momento, una ola grande acecha a los enamorados, por lo que rápidamente Ibuki se lanza para romper la ola y que no mojara a su querida novia. Como consecuencia se termina empapando todo, y ella se preocupó por Ibuki, ya que lo vio todo mojado. Un poco más tranquila las cosas, el prota se secó y se terminó poniendo una sudadera del abuelo de su enamorada, disculpándose por haberla tomado sin permiso. Ella no le da importancia, solo se le hace raro verlo con la sudadera de su abuelo. Así que cuando estaban a punto de irse, Yoko intenta prender el carro, pero por más que lo intentaba, no lograba encender, preocupándole el hecho de que no arrancara. Capítulo 18. La situación se estaba poniendo bastante difícil, puesto que Yoko estaba en serios problemas. Sin embargo, no quería preocupar a su enamorado fingiendo que todo estaba saliendo muy bien. Así que mientras ella intentaba arrancar el carro, Ibuki se dio cuenta que su querida novia estaba muy nerviosa, por lo que mejor decidió llamar a servicios de carretera para que los pudieran ayudar. Para su mala suerte, su teléfono estaba mojado, ya que no encendía, recordando que se mojó cuando se arrojó a la ola, igual poniéndose muy nervioso porque se estaban quedando sin opciones. Los tortolitos tristes solo se suben al auto para pensar qué es lo que podían hacer. Ibuki le pide a Yoko que solo dejaran el tema de los celulares de lado, ya que como estaban en un aprieto deberían de pensar cómo contactar a alguien, ya que a su alrededor no había prácticamente nada. Así que cuando se iba a bajar del auto para poder pedir prestado un teléfono de una vivienda, Yoko le detiene para sugerirle que fueran juntos a pedir un teléfono allí, no especificando a qué lugar era, pues resulta que ambos se dirigieron a una posada, y la dueña del lugar a tan solo ver a Yoko la reconoció al instante, dándole una cálida bienvenida porque había pasado tiempo desde que no lo veía. Notando lo hermosa que se había puesto y suponiendo correctamente que el chico con el que venía, o sea Ibuki, era su novio. Dejando eso de lado, Yoko llamó a su abuelo y este le termina reclamando porque había descompuesto su auto por ser una mala conductora.
mencionándole que el servicio de carretera solo te arregla el auto temporalmente, pero en realidad seguiría fallando, no queriendo que usara el auto hasta que estuviera bien arreglado en un taller mecánico. Yoko se enoja con su abuelo porque la llamó pésima conductora, por lo que la dueña del lugar habla con el abuelo para poder tranquilizarlo, explicándole toda la situación que estaban pasando. Yoko le explica a su novio que antes su abuelo solía frecuentar esa posada por su trabajo. De esa manera es porque se conocen ambos y se tienen un buen aprecio. Pero lo más importante aquí era lo que iban a hacer con el auto, ya que no podían llevárselo a un taller porque ya era demasiado tarde y las estaciones del tren quedaban muy lejos. Afortunadamente para ambos, una de las habitaciones de la posada estaba libre, contándoselo al abuelo, además de que llevaría el auto a arreglarlo porque tiene un conocido que le sabe, pidiéndole que no se preocupara por su nieta ya que estaría muy bien. Luego de que terminara la llamada, le pide al par de tortolitos que se fueran a dar un baño primero, en lo que tenía lista la habitación para ambos. Así que Ibuki, durante toda su estancia en el baño, no podía asimilar el hecho de que tendría que pasar una noche junto con su enamorada en el mismo cuarto. Pero afortunadamente dejó lo virgo a un lado y se pone los pantalones para tener esa seguridad de hacer que su enamorada no se sintiera incómoda junto con él. Por lo que al salir del baño se va encontrando con Yoko, quien le menciona que el baño estuvo muy refrescante, pareciéndole un ambiente bastante nostálgico, ya que estaba en una posada con bastante historia, viéndolo con una gran sonrisa para que se divirtieran durante su estadía. Pero el prota estaba preocupado porque no sabía qué debía de hacer esa noche. Antes de que se fueran a su habitación, el par de tortolitos estaban degustando una deliciosa comida que le estaba encantando mucho a Yoko. Mientras tanto, Ibuki estaba tratando de actuar lo más normal posible, puesto que estaba muy nervioso por la situación que estaba pasando, haciéndosele demasiado precipitado que pase la noche juntos cuando ni siquiera han tenido una cita durante los últimos 9 meses. Sin embargo, no tenía intenciones de echarse para atrás, poniéndose serio para afrontar la situación, optando por mejor actuar con normalidad para que Yoko no sospechara nada. Pero justo en ese momento el prota estaba viendo como una pareja de enamorados se iba muy encaramelado rumbo a su habitación. Y por si no fuera poco, en ese justo momento va apareciendo Yoko en escena, asustando a Ibuki por ese motivo. Ibuki nervioso solo quería acabar con ese tormento, pero Yoko le propone que antes de que fueran a su habitación, había un lugar al cual le gustaría pasar, resultando ser un sitio en donde había un tambor enorme. La dueña del lugar les explica que normalmente ese tambor lo dejan en la entrada para así darle la bienvenida a sus nuevos huéspedes. Sin embargo, estaban pensando en dar un concierto, alistándose en el salón de banquetes para que al día siguiente dieran el concierto, invitándolos a que se quedaran para que pudieran verlo, dándole a la waifu una cinta métrica y una hoja de papel. Yoko inmediatamente los tomó para poder medir toda la estructura en donde estaba el tambor. Mientras ella hacía su trabajo, la doña le comienza a contar al prota que el tambor lo compraron hace más de 60 años por primera vez, siendo hecho por el bisabuelo de Yoko, el dueño anterior de los tambores japoneses, describiéndolo como un hombre decidido con una gran ambición hacia el futuro, habiendo escuchado que los dueños anteriores del lugar estaban en contra de comprar el tambor en aquellos tiempos, pero ahora por ahora se había convertido en una manera distinguida de su lugar, ya que incluso algunos clientes llegan a hospedarse solo para oír los conciertos, creando de esa manera algo que duraría muchas décadas junto con las esperanzas y sueños de todos, yéndose en ese momento la dueña del lugar ya que tiene otros asuntos que atender. Eso le hizo darse cuenta al prota que en lugar de estar pensando en cosas importantes, se estaba poniendo nervioso por cosas tan simples, viendo que su enamorada no estaba para nada nerviosa. Así que cuando vio que el lápiz de Yoko se rompió, inmediatamente fue por uno nuevo. Ella se lo agradece, así que por un momento se da un descanso, pero resulta que estaba muy nerviosa ya que iba a pasar una noche con su enamorado. Así que con el par de tortolitos iba directamente a su habitación, se encontraron con un cuarto algo reducido pero muy acogedor que hizo que los protagonistas se sonrojaran mucho por eso. Nerviosos por estar solos, estaban diciendo muchas cosas al azar sin sentido, por lo que cuando abrieron las cortinas para poder ver hacia afuera, quedaron encantados por la gran vista que tenían hacia el mar, viendo la gran vista que tenían hacia la luna de una manera muy sorprendente. Yoko, encantada por lo que estaba viendo, le menciona a su enamorado que es muy hermosa la vista, y al voltear a mirarlo notó que la estaba observando muy enamorado, estando por unos breves momentos observándose mutuamente y acercándose de poco a poco. Pero rápidamente Ibuki interrumpe su momento romántico para sugerirle a su enamorada que deberían de ordenar algo de té para tranquilizarse un poco. Yoko notó que en la habitación donde se quedaron la dueña les había mencionado que preparara los futones. Sin embargo, no había visto nada. Ibuki, preocupado por ese motivo, rápidamente fue a revisar si de casualidad no se equivocaron de habitaciones, pero no fue el caso, llamándole a la dueña para poder aclarar el asunto. Ella, como estaba muy ocupada, puesto que tenía muchos clientes en la recepción, no pudo entender bien a lo que se refería. Así que el prota, para no molestarla más, solo le cuelga dándole las gracias por la atención. Ibuki solo le dice a su enamorada que quizás los futones estén acomodados en el armario, por lo que Yoko, a la hora de abrir el supuesto armario, en realidad se dieron cuenta que no era un armario, más bien
era una habitación en donde se encontraban los fotones. Eso hizo que el par de tortolitos riera por un rato, ya que no podía creerse que hubieran confundido la habitación con un simple closet. Un poco más tranquila las cosas, Ibuki le revela a su enamorada que es muy divertido pasar el tiempo con ella, porque cada que están juntos pasan situaciones bastante inesperadas. Ella igual se sentía de la misma forma, poniéndose seria en ese momento, revelándole que últimamente ha estado muy deprimida desde que empezó el año, pues resulta que hacerse cargo de la tienda de tambores no significaba que solo se decidiera por completo hacerlo. También tenía otro tipo de tareas de las cuales encargarse, como lo sería la contabilidad, las ventas y el trabajo de oficina, siendo ella misma la que se encargaba de todos esos asuntos, revelándole que pensó que casi perdía el amor que tiene hacia hacer los tambores debido al peso de sus responsabilidades, por lo que fue en ese momento que cuando le dio su dibujo de regalo, la ayudó mucho a cambiar la perspectiva desde que vio las cosas. Es por eso que gracias a su enamorado es que puede seguir trabajando, dándole las gracias en ese momento por todo lo que había hecho por ella, sonrojándose por abrirse ante su enamorado. Luego de ello, el par de tortolitos pasaron una noche bastante divertida, hablando sobre diferentes cosas, que cuando menos se dieron cuenta se quedaron dormidos. Yoko al día siguiente despierta algo sorprendida, viendo a su enamorado y dándose cuenta que sin darse cuenta se durmieron mientras estaban conversando. Así que mientras despertó a Ibuki, lo primero que vio fue a su enamorada, quien se le estaba acercando de poco a poco, y por el calor del momento se toman de las manos y se terminan dando un beso. Sonrojados por estar juntos un día más, se dan los buenos días. Con la llegada de un nuevo ciclo escolar, toda la clase de Ibuki organizó una fiesta de bienvenida para los nuevos estudiantes que ingresaron a la universidad, en donde el lugar estaba lleno de muchos estudiantes que solo querían distraerse por lo estresados que estaban al tomar el examen de admisión a sus respectivas carreras, contándonos que el lugar se dividió en diferentes grupos, primero dividiéndose en grupos de personas que ya se conocían con antelación, y de poco a poco las demás personas se iban pasando a grupos diferentes para que pudieran conocer a gente completamente nueva. Por parte de Ibuki no estaba socializando con nadie, puesto que seguía nervioso de lo que pasó con su enamorada la noche que se quedaron juntos. O de repente una chica, ya algo pasadita de copas, se le acerca al prota para reclamarle, ya que no la había visto bebido nada, dejándole en claro que en dicha reunión podía comer todo lo que quisiera, además de beber. Ibuki le menciona que no quiere excederse porque apenas entró a la universidad, y la chica al enterarse de eso se pone en modo ligadora para poder cortejar al prota. Los chicos de su alrededor estaban viendo que la chica llamada Shinohara iba por su próxima víctima, pues resulta que la chica de tercer año, como estaba muy estresada por las críticas infinitas que había sobre ella, decidió ignorarlas y disfrutar de su espíritu libre, yéndose con hombres hasta destruirlos por completo. Pero como era de esperarse, el prota no se iba a dejar caer por su trampa, por lo que al verla en mal estado a Shinohara rápidamente le pide que se recueste mientras esperaba un vaso de agua para que se recuperara, dejando confundido a todos por ese comportamiento. Por otra parte, la hermosura de la waifu se termina reuniendo con Himari. Ella al llegar se disculpa por haberla hecho esperar, puesto que como también eres universitaria se le hizo tarde. Yoko la comprende, suponiendo que la estaba pasando bastante mal con sus estudios, pero ese no era el caso, contándole que su universidad se le estaba haciendo muy divertida y agregando muchos detalles de lo que había pasado. Yoko se alegraba mucho por su amiga, y Himari, al darse cuenta de que solo estaba hablando sobre ella, le pide que le cuente qué fue lo que pasó durante su cita que tuvo con Ibuki. Viéndola que estuvo muy emocionada al estarla esperando, ella se sonrojó mucho al recordar lo que había pasado, contándole en su oído a Himari todo lo que pasó, pero ella, por lo impresionada que estaba, lo terminó gritando a todo pulmón. Pasando con el prota, se había quedado después de clases para poder pintar algo, tomándose muy en serio su carrera, ya que era hora de que empezara a madurar y avanzar como persona, puesto que de esa manera se podría convertir en todo un adulto. Así que cuando iba a empezar a dibujar de la nada, se había bloqueado porque no podía dibujar nada. Ibuki inmediatamente fue a ver a su amigo Taki hasta su facultad, y este, preocupado al ver en tan mal estado, le pregunta qué era lo que le pasaba. Un poco más tranquilas las cosas cuando ambos se fueron a comer, Taki comprendió con exactitud por lo que estaba pasando su amigo, mencionándole que es algo normal que se bloquee creativamente cuando entró a la universidad, ya que en ese punto de su vida se empezó a cuestionar bastantes cosas, perdiendo de vista por completo el objetivo con el que inició completamente, comprendiendo que estaba confundido por ese aspecto. Sin embargo, le dejan claro que él es la persona menos indicada para ayudarle, ya que estaba pasando por exactamente lo mismo, puesto que no había dibujado nada en su cuaderno de bocetos. Preocupado de que ni su mejor amigo pudiera ayudarlo, no sabía qué iba a hacer. Le pide que no se preocupe o presione, ya que la fecha límite que tiene para entregar el dibujo estaba muy lejos, así que le pide que se lo tome con calma. Cuando de repente, el prota recibe una llamada de su enamorada, quien había llegado a su facultad. Al reunirse con ella, quedó muy impresionado de las instalaciones de la universidad,
porque había muchos edificios enormes. Ese se lo confirma, ya que después de todo había muchas facultades dentro de la misma universidad. Ibuki estaba muy nervioso puesto a que sabía que su enamorada estaba esperando con ansias a que le enseñara lo que estaba dibujando, no sabiendo qué hacer cuando no había dibujado nada. Taki no le dio mucha importancia porque era una situación que no le incumbía, por lo que le sugiere que mejor sea honesto con su enamorada y despidiéndose de Yoko para que se fuera a su clase. Ella inmediatamente le menciona a su enamorado que vio en el mapa que por ese lugar quedaba su taller, pero este, con tal de desviar el tema, le sugiere que primero fueran a almorzar juntos, y como Yoko quería conocer la cafetería de la escuela, se distrajo rápidamente porque en verdad quería ir. Teniendo un almuerzo muy agradable y pasando por todas las facultades, ya que estaba muy emocionado de conocer la universidad de su enamorado. Así que cuando nuevamente se encuentran en un mapa, Yoko quería ir a ver al taller de Ibuki, sin embargo este la vuelve a distraer, llevándola a otros lugares random para que se olvidara del tema. Luego de ello, se hizo de noche y la waifu ya se tenía que regresar a su casa, dándole las gracias por la visita que le dio por su universidad, disfrutando del paseo, ya que tuvo la experiencia de ser por un momento una estudiante universitaria. Así que cuando estaba buscando la parada de autobuses para poder irse, el prota la ve con una cara triste disculpándose por no haberle mostrado su taller al final del día, llevándole en ese momento para revelarle toda la verdad. Pues resulta que el prota se había bloqueado creativamente y simplemente no sabía qué era lo que debía de dibujar. Por su parte, sus demás compañeros ya habían empezado sus proyectos, por lo que este era el único que se quedó atrás, porque no sabe qué dibujar, enojándose por lo frustrado que estaba. Su enamorada, para distraerlo, le pide que se reúnan el domingo, porque quería pasar un tiempo junto con él. Este le confirma que sí puede reunirse con ella, por lo que al llegar el día, Ibuki estaba esperando a su enamorada en un parque. No he entendido por qué Yoko lo había citado en un lugar como ese, viendo a su alrededor que había muchas cosas que lo rodeaban, así que supuso erróneamente que en ese lugar tranquilamente podía dibujar literalmente cualquier cosa, pensando que quizás su enamorada lo citó en ese lugar para que pueda dejar volar su imaginación. Cada momento va llegando la hermosa de Yoko a darle los buenos días, pero venía vestida con un atuendo de béisbol, dándole un uniforme para que se fuera a cambiar y pidiéndole que fueran al campo. Ibuki, confundido, no sabía qué es lo que iba a hacer. Obviamente el prota se puso muy nervioso, ya que era imposible que este jugara béisbol porque no estaba en condiciones de hacerlo, y él le pide que no se preocupe, ya que solo se enfrentarían a un montón de abuelos, pidiéndole que por todo el día de hoy se olvidara de dibujar y solo se centrara en ejercitarse al máximo. Por lo que cuando el prota fue al baño para poder cambiarse, se termina encontrando con el abuelo de Yoko. Este, asustado, lo saluda amablemente, aprovechando su oportunidad para disculparse por el incidente anterior, refiriéndose cuando se quedó con Yoko en la posada. El abuelo enojado arrincona al chico para preguntarle de forma seria si le hizo algo a su nieta. Este le confirma que no hicieron nada de nada, cosa que igual se enojó el abuelo porque no hizo nada. Ibuki le menciona que se hicieron algo, pero no fue lo que está pensando, cosa que de alguna forma decepcionó al abuelo porque en verdad pensó que iba a pasar algo entre ambos. Dejándose de lado, al salir de los vestidores, Ibuki se encontró con un montón de abuelos afuera. El abuelo quiere presentar al muchacho, sin embargo, ese se presenta solito, mencionando que es el novio de Yoko y como no tenía mucha experiencia jugando al béisbol, les pide que le enseñen para que diera su mejor esfuerzo. Todos los señores, al tener el contexto de quién era ese chico, con más confianza se le acercan al prota, no creyendo que sea novio de Yoko, emocionándose porque la conocen desde que era muy pequeña. Mientras tanto, Yoko quedó impresionada de que su abuelo ya le hubiera presentado a su novio a todos. Al entrar al partido vieron que el equipo rival tenía jugadores con un gran equipo. Himari les explica que ellos tienen un programa de análisis, ya que compensa su falta de experiencia con una buena estrategia para ganar, sorprendiéndole que todos se parezcan mucho, animando al par de tortolitos para que puedan hacer sus mejores jugadas. El abuelo enojado no pensaba perder el partido contra un montón de máquinas, ya que según él, no podía contra todos. Sin embargo, el equipo rival les estaba ganando con todas sus estrategias que estaban implementando, teniendo buenos recursos para ganar. Pero no eran rivales para Yoko, quien como lanzador estaba eliminando a cada uno de los contrarios con sus buenos lanzamientos, haciendo que su enamorado se emocionara al verla. Y hasta aquí llegó la parte número 2 del resumen del manga de Hanimae no Kobitoi. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando mucho. Y bueno, chicos, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Orsilpro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.